La Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, en conjunto con el Comité Permanente de Educación Médica, da continuación a la serie de videos educativos y en esta oportunidad vamos a hablar de causas de insuficiencia renal aguda. Mi nombre es Sheili Caroline Piña, de Venezuela, directora local de CEPEN, y pertenezco a SOCIEM UDO Bolívar. En primer lugar, vamos a hablar acerca del concepto, la incidencia y la clasificación para poder entender cuáles son las causas que originan la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, o IRA según sus iniciales, es un síndrome caracterizado por un descenso rápido y sostenido en horas o en días de la tasa de filtración glomerular. El descenso de esta tasa se evidencia por un aumento de BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre, y de creatinina, que son reflejo de la retención de productos de desecho y puede acompañarse o no de descenso de la diuresis, siendo la oliguria una diuresis inferior a unos 20 mililitros por hora o aproximadamente 400 mililitros al día. La IRA puede tener lugar en riñones con función normal o riñones con insuficiencia crónica previa. En cuanto a su incidencia, la IRA es un trastorno frecuente. En Europa, la incidencia anual está entre 200 y 500 casos por millón de habitantes. Y entre los pacientes hospitalizados puede llegar hasta un 13% y en los pacientes en cuidados intensivos hasta un 35%. La clasificación funcional estratifica la IRA en estadios según la gravedad, que se correlaciona con el pronóstico renal y vital del paciente. Hay dos estadios de Akin y de Rifle, ambos con criterios de creatinina y de diuresis, siendo en los últimos estadios ya una enfermedad renal terminal que ameritan diálisis por más de 3 meses. Cuando hablamos de causas de insuficiencia renal aguda, hay muchas condiciones o patologías que pueden originarlo, sin embargo podemos dividirlos en insuficiencia renal prerrenal, renal o parenquimatosa o intrínseca y la posrenal o la obstructiva. La insuficiencia renal aguda prerrenal representa hasta un 60% y es el resultado de un descenso de la perfusión renal, es decir, una disminución del flujo sanguíneo renal debido a múltiples causas. Es un trastorno reversible cuando se corrige la causa, ya que no compromete la integridad del tejido renal. Puede resultar como consecuencia de cualquier trastorno que origine hipovolemia verdadera, ya sea una deshidratación, pérdidas gastrointestinales como diarreas, vómitos, líquidos en el tercer espacio, como pancreatitis, hilo intestinal, una hemorragia aguda o grandes quemaduras y pérdidas urinarias. También situaciones de bajo gasto cardíaco o vasodilatación sistémica como la isquemia, miocarditis, valvulopatías o síndrome hepatorenal tipo 1, que es el más severo y más rápido. O también situaciones de vasoconstricción intrarrenal como sepsis, cuadros anafilácticos o bloqueo del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. En condiciones normales, el riñón recibe un 20% del gasto cardíaco con una distribución no uniforme del flujo sanguíneo, ya que solamente la corteza renal recibe el 90%. A pesar de ello, el riñón es muy susceptible a la hipoperfusión. En situaciones de hipovolemia verdadera o efectiva asociadas a reducción de la presión arterial media, se ponen en marcha mecanismos neurohormonales que implican vasoreceptores, la activación del sistema simpático, renina-angiotensina y vasopresina. Todo ello con el fin de mantener la presión arterial sistémica y preservar la perfusión miocárdica y cerebral mediante la vasoconstricción de otros territorios vasculares como el músculo esquelético y el esplácnico, también la estimulación de la sed y la promoción de la retención de sal y agua. No obstante estos mecanismos, cuando la presión de perfusión renal cae por debajo del límite de la autorregulación, la activación de vasoconstrictores endógenos tiene como efecto neto la vasoconstricción de la arteriola aferente, lo que conduce la IRA prerrenal. Mientras no se sobrepasen los límites, en esas circunstancias el riñón se puede adaptar a estados límites de hipovolemia o reducción del volumen arterial eficaz gracias a mecanismos mediados sobre todo por la angiotensina 2 y las prostaglandinas. Por otra parte, la administración de IECA, ARA2 o de AINES puede desequilibrar la balanza y conducir a la vasoconstricción aferente relativa y precipitar una IRA prerrenal.
La ingesta crónica de estos agentes, así como cualquier agente o circunstancia que comprometa la circulación y la autorregulación renal, sea ciclosporina, tacrolimus, sepsis, hipercalcemia, cirrosis, también pueden precipitar la ira prerrenal a presiones de perfusión aparentemente normales. La necrosis tubular aguda es la causa más frecuente, ya que representa hasta un 80% de los casos de ira intrínseca. La NTA isquémica es la manifestación de una hipoperfusión renal grave o prolongada, a menudo en combinación con otras agresiones al riñón. A diferencia de la ira prerrenal, la NTA no se restablece la función del riñón de forma inmediata después de normalizar la perfusión renal. La NTA isquémica se observa sobre todo en pacientes sometidos a cirugía mayor, traumatismos, hipovolemia grave, sepsis y quemaduras. En el contexto de la cirugía, la ira suele ser multifactorial y los principales factores de riesgo son insuficiencia renal crónica preexistente, diabetes mellitus, edad mayor a 65 años, cirugía vascular mayor, bypass cardiovascular de duración mayor a 3 horas y exposición reciente a agentes nefrotóxicos o algunos fármacos que limiten la adaptación renal a la isquemia como los AINES. La NTA isquémica se puede producir tanto por toxinas exógenas como endógenas, que producen ira mediante una combinación de vasoconstricción renal, lesión tubular directa y obstrucción intratubular. Entre las toxinas exógenas está el contraste yodado, los agentes antiinfecciosos como aminoglucósidos, anfotericina B, aciclovir, indinavir, sidofovir, pentamidina, foscartet, así como antineoplásicos como cisplatino e ifosfamida. El etilenglicol puede producir ira principalmente por obstrucción tubular mediada por cristales de oxalatos. A menudo el cuadro clínico se asocia a trastornos que reflejan la disfunción tubular, como hipomagnesemia, hipopotasemia e hiperfosfatemia. En cuanto a las nefrotoxinas endógenas, las más frecuentes son la mioglobina, hemoglobina, el ácido úrico y las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. Los principales mecanismos son la vasoconstricción por consumo de óxido nítrico, la obstrucción intratubular y probablemente la lesión directa del túbulo por liberación de radicales libres, efectos que magnifican situaciones de acidosis o de hipovolemia. La insuficiencia renal aguda postrenal es debida a la obstrucción del flujo de orina desde los cálices renales hasta la uretra. La causa más frecuente es la obstrucción del cuello vesical, que puede ser debida a afección prostática por hipertrofia, neoplasia o infección, a una vejiga neurógena o tratamientos con fármacos anticolinérgicos. Algunas causas menos frecuentes son por coágulos, litiasis y la uretritis con vasoespasmo. La obstrucción ureteral puede ser de origen intraluminal por infiltración de la pared ureteral por neoplasias o debido a compresión extrínsecas, ya sea neoplasias, abscesos o ligaduras quirúrgicas involuntarias. En las fases iniciales de la obstrucción se mantiene la tasa de filtración glomerular, lo que conduce a un aumento de la presión intraluminal en la parte proximal de la obstrucción y finalmente una dilatación de la vía urinaria que alcanza los cálices renales, con lo que la filtración acaba por cesar. Además, la obstrucción urinaria termina por producir vasoconstricción renal, lo que limita aún más la tasa de filtración glomerular.